Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a la clase número 9 de la materia de Tesalonicenses. En este caso vamos a comenzar estudiando ya la segunda epístola, ¿verdad?, del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y vamos a hablar un poquito acerca de la introducción a esta carta y los primeros dos versículos que contiene la carta. Dice acá que esta fue escrita por el apóstol Pablo siempre poco tiempo después de haber escrito la primera, en el año 52 o en el 53 después de Cristo. Dice que no se sabe exactamente cuánto es el tiempo entre una y otra carta, ¿verdad? Cuánto tiempo pudo haber pasado. Pero los creyentes en Tesalónica, dice, aún eran creyentes nuevos en el Señor cuando el apóstol escribió esta carta. La primera carta escrita por Pablo dio lugar a más preguntas y Pablo intentó responderlas en esa segunda carta. En la iglesia de Tesalónica estaba circulando una carta o un informe, ¿verdad? Supuestamente que era de Pablo, ¿verdad? Y eso era totalmente falso, donde ahí decía de que Jesucristo ya había venido. Y entonces, para ellos era importante, ¿verdad?, que las personas se dieran cuenta que ese informe que habían encontrado no era el informe correcto. Entonces vino Pablo y él tuvo que escribir esta segunda carta. Dice que la gente estaba siendo perseguida siempre, así como se pudo ver en la primera carta, ¿verdad? Y ellos estaban sufriendo por el Evangelio y era fácil para ellos creer que ya habían estado en un periodo de gran tribulación por las circunstancias y por los momentos que ellos estaban viviendo. Entonces, y basados en los informes o en noticias falsas, entonces ellos creían que eso ya había pasado. Dice acá, Pablo les dijo que la organización exterior de la iglesia profesante se estaba dirigiendo hacia una apostasía completa. Es decir, en Lucas 18:8 el Señor preguntó, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Por la forma en que presentó esta pregunta en el idioma original griego, requería una respuesta negativa. Él no encontrará fe en la tierra cuando venga otra vez. La iglesia oficialmente organizada estaría en una apostasía total. Esto fue confirmado en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4. Dice, la iglesia había sido removida de la tierra y no queda ni una especie de cascarón vacío de una organización que tiene una forma o apariencia de piedad. Esa misma organización está representada, dice, en la gran ramera del capítulo 17 de Apocalipsis. Aquí nada más estamos haciendo como una referencia, ¿verdad?, a lo que los de tesalonicenses se les estaba dando, se les estaba enseñando, ¿verdad? Ya Jesús les había explicado, si ustedes recuerdan, bueno, Pablo, ¿verdad?, les había explicado a través de su carta de cómo iba a ser lo del arrebatamiento y todas esas circunstancias, pero los cristianos, ¿verdad?, como ya leímos también acá de Tesalónica, los creyentes creían que ellos ya estaban en ese periodo de gran tribulación. Entonces, por ejemplo, dice, en diferentes épocas, ¿verdad?, de la historia en este mundo, han habido quienes a veces han creído que están en un periodo de gran tribulación, cosa que nosotros ya lo vimos un poquito más, ¿verdad?, ampliado en Primera de Tesalonicenses 4, ¿verdad?, donde se explica lo del arrebatamiento y luego lo del día del Señor. Dice que durante la Segunda Guerra Mundial, durante los bombarderos contra Gran Bretaña, algunos de los pastores y predicadores de tendencia conservadora en su fe llegaron a la conclusión de que habían entrado a ese periodo de la gran tribulación y que en consecuencia la iglesia estaba pasando por ello. Tenemos que tener muy claro que usted y yo sabemos que la iglesia no va a ser puesta para juicio. Definitivamente que no. Antes de que eso pase, nosotros seremos arrebatados. Ahora, la descripción de la tribulación en la Biblia es mucho peor de lo que haya ocurrido durante una guerra mundial o cualquier otra guerra de la historia. Dice que en Mateo 24:21 se habla de eso, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Es decir, que nada semejante había tenido lugar en la historia
ni tampoco ocurrirá después. Mateo 24 es uno de los capítulos muy importantes, ¿verdad? Porque habla de las señales antes del fin. Y sería bueno, ¿verdad? Interesante que ustedes pudieran leerlo también completo. Dice que en Primera de Tesalonicenses se enfatizó el regreso de Cristo por su iglesia, en lo que hemos llamado el arrebatamiento, ¿verdad? Y Segunda de Tesalonicenses enfatizó el regreso de Cristo a la iglesia por segunda vez, cuando regrese con juicio y establezca su reino sobre esa tierra. De verdad que son dos eventos y dos momentos sumamente importantes en la vida de todo cristiano. Y yo creo que, ¿verdad? Formar parte de eso, de lo que Dios tiene planeado para nosotros y cómo la Biblia, ¿verdad? Nos habla acerca de eso. No tenemos una fecha, no tenemos un día, o sea, no hay una fecha, calendario, por así decirlo, en el momento en que eso va a aparecer, pero va a aparecer porque Dios no nos miente, ¿verdad? Dios tiene su palabra y Dios mantiene su palabra. Y si Él dijo, ¿verdad?, que iba primero a venir a traer a su iglesia, ¿verdad?, para que en la tierra pase un momento de tribulación, definitivamente que así va a ser. Dice acá, en Primera de Tesalonicenses, el apóstol Pablo dejó claro en Primera de Tesalonicenses 4:17 que seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. La palabra arrebatados viene del original que significa arpazo o significa agarrar rápidamente. De esta manera, ¿verdad? Volvemos a recordar que vamos a ser recogidos en el aire. Dice, en Primera de Tesalonicenses, el arrebatamiento no fue un tema del Antiguo Testamento. Esa enseñanza no aparece. La esperanza de los creyentes del Antiguo Testamento era una esperanza terrenal. Es decir, ellos estaban que su Mesías, esperando que su Mesías viniera y estableciera su reino en la tierra como para disfrutar del cielo en la tierra. La expresión reino de los cielos significa el reino de los cielos sobre la tierra. Esto sería reducir esta expresión a su explicación más sencilla. Algunos teólogos han formulado explicaciones más elaboradas, tan complicadas como si se tratara de fundamentar una teoría. Pero el reino de los cielos del cual habló Jesús es el reino de los cielos sobre la tierra, porque esa tierra va a convertirse en un cielo cuando el rey esté aquí, ¿verdad? Son eventos totalmente diferentes. Lo que estamos esperando, ¿verdad?, es el arrebatamiento. Luego vamos a regresar con Jesús para poder reinar acá sobre esa tierra. Esa es su segunda venida, o lo que aquí habla, ¿verdad? Que vamos a establecer el reino de los cielos en la tierra. Y luego aquí tenemos un bosquejo pequeño, ¿verdad?, de esta carta, a la segunda que le envió a los tesalonicenses, donde hablan de tres temas específicamente: la persecución de los creyentes en el presente, el juicio de los no creyentes en el futuro cuando Cristo venga. El segundo tema sería el programa para el mundo en conexión con la venida de Cristo. Y el tercer tema sería el carácter práctico de la venida de Cristo. Y eso lo vemos en los capítulos 2 y 3. De verdad que Tesalonicenses me parece una de las materias muy importantes, cortas, por ejemplo, porque son capítulos que tienen 12, 15, 16 versículos que podemos leer perfectamente. Los animo, ¿verdad?, a que podamos leer, porque eso nos va también a dar a nosotros un mejor panorama acerca de esto. Para continuar, vemos los primeros dos versículos de Segunda de Tesalonicenses. Dice de que, en primer lugar, ¿verdad?, se habla en el versículo 1, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Estamos hablando que Pablo, ¿verdad?, es el primero que está allá. Silvano, que es un sinónimo de Silas, y de Timoteo. Entonces, dice que ese saludo fue muy habitual porque era una iglesia teológica y espiritualmente sana. Pablo incluyó en los saludos a Silas, ¿verdad?, que es la contracción del nombre de Timoteo. Dice, y estos tres hombres habían soportado mucho sufrimiento por causa del evangelio.
Pablo y Silas, si ustedes se recuerdan, ellos estuvieron en una cárcel en Filipos. Pablo, Silas y Timoteo habían ido juntos a Tesalónica. Dice que cuando Pablo escribió esta segunda epístola, identificó a dos de esos colaboradores que tenían una relación, ¿verdad?, súper fraternal. Definitivamente que si Pablo no hubiera escrito de ellos, creo que nosotros pues no los hubiéramos conocido. Y cómo es de importante, ¿verdad?, que para Pablo siempre hubo alguien que estaba apoyando su ministerio. De verdad que nosotros en el ministerio en el cual podamos estar, en el ministerio en el cual podamos servir, siempre, ¿verdad?, tenemos que hacernos de personas que puedan ayudarnos, que puedan sumar. Si algún día yo falto y me toca dar una enseñanza, que alguien más pueda venir y hacerlo, ¿verdad? Yo creo que Pablo por eso perfectamente los podía dejar solos a ellos y saber que se iban a poder desenvolver, ¿verdad? En un ministerio siempre va a haber ese tipo de personas que son un apoyo, que son un baluarte para poder seguir adelante en el ministerio que Dios le pudo haber dado a cada uno. Dice que esta carta iba dirigida a la iglesia de Tesalonicenses. Era una ciudad local de Tesalónica. Pablo creía en la iglesia local y esta iglesia era en Dios, nuestro Padre, y en el Señor Jesucristo. Él probablemente, dice acá, no mencionó al Espíritu Santo, porque el Espíritu estaba en la iglesia de Tesalónica, morando en los creyentes. El Espíritu que habitaba en ellos los capacitaba para manifestar la vida de Cristo y para vivir una forma digna del elevado llamado de Dios. Su posición, sin embargo, estaba unida a Dios y al Padre Jesucristo. Esto significa que Pablo enseñó la deidad de Cristo, ¿verdad? Saber de que Jesús, el Hijo de Dios, también es Dios. En la mente de Pablo no había ninguna duda de que Jesucristo es Dios el Hijo. En el versículo 2 se menciona un saludo que me encanta, ¿verdad? Dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz son palabras sumamente importantes que podemos nosotros desearle a alguien. Dice que la gracia viene primero. Si nosotros hemos experimentado la gracia de Dios, quiere decir que hemos sido salvados. La gracia de Dios es eso. Por eso les decía gracia y paz a vosotros. Como dijo el apóstol en su carta, en Efesios 2, del 8 al 9, que creo que ya la mayoría tal vez lo hemos escuchado o leído, donde dice que por gracia sois salvos, y esto por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, dice acá, o nadie se jacte. Cuando venimos a Dios como un pecador perdido, no trayendo nada y recibiendo todo de Él, hemos experimentado la gracia de Dios. ¿Qué significa gracia? Eso, ¿verdad? Tener algo inmerecido, un regalo inmerecido de parte de Dios. Dice que Él nos ofrece salvación, aunque nosotros no lo merezcamos, pero Él sí lo hizo. Y la otra palabra es paz, donde dice que si hemos experimentado la gracia de Dios, la paz es algo que va a venir. Me gustaba mucho esto, que esta expresión, ¿verdad?, del contenido de la separata, donde dice: la paz es la almohada más suave y blanda sobre la cual podemos reclinar nuestra cabeza por la noche. Y yo no le puedo explicar que esto es algo de lo que yo he experimentado últimamente. La paz de Dios en mi corazón, a pesar de cualquier circunstancia, es algo por lo que siempre yo le he pedido a Dios, ¿verdad? Poder sentir esa paz que Él nos da a nosotros y poder dormir y no estar preocupado. O sea, yo no tengo ningún problema para dormir, bendito sea Dios, porque sé que su paz está en mí. Y de verdad que esta es la paz que debemos de experimentar todos, poner todas las situaciones, todos los momentos difíciles, complicados, decisiones, lo que sea, que nos quitan la paz, ¿verdad? Ponerlo en las manos de Dios y pedirle a Dios: Señor, que la paz que está en mí de verdad pueda fluir, ¿verdad? Pueda ser usada, ¿verdad?, en mi vida, y yo experimentar esa paz. Dice, es la paz que viene a la vida cuando sabemos que nuestros pecados son perdonados. La paz no viene por un giro o una experiencia psicológica por la que hayamos pasado, ni por el consejo de un especialista, sino que procede de una fuente sobrenatural.
es decir, que procede del Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dice que es una paz sobrenatural. Si no la tenemos, podemos tenerla porque es un regalo, y es un regalo de parte de Dios, y es un don de Dios que ha dado a todos los pecadores, es decir, a todos nosotros, ¿verdad? Porque al venir y recibir a Cristo en nuestro corazón, lo que viene es esa paz que de verdad que nos hace sentir seguros en Dios. Es sumamente importante este saludo de Pablo, ¿verdad? Y en muchas ocasiones lo hacía, en muchas de sus epístolas lo menciona. Para él la gracia y la paz era algo importante, y yo considero que es parte esencial de la vida del cristiano que podamos sentirnos así, con gracia y con paz. Gracias por llegar hasta acá, que Dios le bendiga.